Bueno, Mauricio, un gusto. Buenas noches. Gabriel, buenas Gusto. noches. Mauricio, te quiero preguntar el día de hoy, la situación actual en Ecuador, la curva de contagio, el número reproductivo de cada persona que tiene para contagiar a las otras personas. ¿Se está estabilizando hoy en día? ¿Tenemos resultados de ya haber cumplido 3 semanas de aislamiento? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la apertura. Igual un saludo a ambos. A César no lo conocía, a Gabo también fue mi compañero en la universidad y es un gusto pues compartir el espacio. Es difícil hacer una proyección, si bien ya se han hecho algunas proyecciones epidemiológicas que tratan de ver hasta cuándo se llegará más o menos, hasta cuándo se llegará más o menos al pico de la curva epidémica, mientras haya un subregistro de casos y un subregistro de mortandad, y mientras no se fortalezca la política de detección masiva en la población, no es posible saber con fiabilidad al 100% eh, cuánto tiempo va a durar el ascenso de la replicación del número de contagios. Y además no olvidemos que no solo hay que llegar al pico, hay que sobrepasar la meseta y de la curva epidémica y llegar a un nivel donde no se evidencie nueva incidencia, o sea, nuevos contagios al día. Cuando ya no se evidencian nuevos contagios, o sea, cuando la curva epidémica baja, es cuando se debería aplicar ya la liberación, la flexibilización de las restricciones de forma escalonada. Entonces, si bien he visto proyecciones epidemiológicas, aritméticas, que dicen que estará esto más o menos a primera semana de mayo, a finales de abril, toda proyección, incluso hoy día salió un artículo de Nueva York que hablaba que el modelo de proyección que estaba utilizando en Nueva York al parecer estaba equivocada. Pues toda predicción no tiene, se calcula a través de eh, el mejor panorama posible y el peor panorama esperado, ¿no? Entonces tiene un rango de error bastante amplio. Es más o menos cuando uno hace estas encuestas preelectorales, ¿no? Entonces te da una idea, pero no es totalmente fiable. Entonces, sin tener un registro unificado y una política de detección masiva, no podemos saber cuántos casos hay realmente contagiados eh, y especialmente porque estamos viendo nuevas evidencias que hay, antes se pensaba cuando inició la epidemia que la proporción, que el porcentaje de asintomáticos era bastante menor, o sea, era menor al 10%, se pensaba entre un 3, 5, 7. Ahora la CDC está reportando asintomáticos del 25%. Islandia está reportando asintomáticos, que Islandia está liderando la detección masiva en los países del 50%. Hoy día salió un estudio observacional de China, claro, solo con 200 sujetos de estudio, pero 4/5 de esos eran asintomáticos. Entonces, sin una detección masiva, realmente no sabemos la magnitud de la epidemia. Entonces, ese es el gran problema. No podemos dar una fecha específica de cuándo vamos a dejar del pico y ni siquiera sabemos qué tanto es del ascenso, porque al no saber el número real de defunciones en Guayaquil, por ejemplo, no podemos saber cuántos murieron por neumonía típica, y también hay que considerar que víctimas del colapso del sistema de salud también son las otras patologías, un infarto o un trombo o cualquier cosa que se complicó y que no pudo atenderse, que también ha habido testimonios en redes sociales. Mauricio, acerca de algunas estadísticas y de la curva de justamente de crecimiento eh, que sacaron de países de Estados Unidos, de España, de Italia, de Corea del Sur, en donde a simple modo el ritmo de la epidemia sí se ve que llega a una curva, a la meseta y posiblemente una proyección hacia el descenso. ¿Se puede Sí. confiar en esas estadísticas que nosotros vemos en el Internet? Lo que podremos hacer es compararnos. O sea, comparar el tiempo de que ellos implementaron las medidas de mitigación, que ya
China las implementó de manera mucho más drástica, ya son medidas de supresión de la infección a nivel colectivo, o sea, estamos hablando de confinamiento, de que aquí no se ha implementado confinamiento, ellos pusieron barricadas por barrios. Estamos hablando de confinamiento y estamos hablando de una limitación mucho más extrema de la que nosotros hemos observado aquí en nuestro entorno. Entonces, más o menos de España calculó al inicio 3 semanas y después recalculó para 4 a 5 semanas a llegar al pico. Entonces, ellos ya están unas 2 semanas antes que nosotros. Y nosotros también hemos visto focos donde no se ha logrado controlar el orden público en cuanto al cumplimiento de la cuarentena. Entonces, eso lo que genera muchas veces son nuevos picos dentro de la curva epidemiológica y se prolonga más el tiempo de cuarentena. Entonces, si nos comparamos con España, digamos entre 4 a 5 semanas hasta llegar a un pico y una vez de eso el descenso. China se demoró 56 días. 56 días contados desde que implementó las medidas de mitigación radicales hasta que empezó a flexibilizar ya geolocalizadamente estas medidas. Justamente topas el tema del confinamiento, de las medidas de prevención. Nuestra pregunta es por qué en Guayaquil se están dando muchos más contagios que en el resto de las provincias. Sabemos que si bien fue el primer caso, si bien se diseminó por una reunión social entre familiares, acá en Ecuador también tuvimos algunos percances que se nos salieron de las manos a los salubristas, a las entidades públicas, pero ¿por qué en Guayaquil existe a tu criterio este incremento tan desmesurado en comparación con el resto de las provincias? Bueno, no lo sabemos en definitiva porque al no haber aplicado las restricciones escalonadas de vuelos internacionales, especialmente cuando se debieron aplicar en los lugares donde se iba reportando transmisión comunitaria, una transmisión sostenida que en ese tiempo era el Wuhan, Hubei, eh, el, eh, ¿cómo es? El sur de Sur Corea, ¿no? Acordaremos que España en el noroeste, Alemania en el noroeste tuvo un primer brote y después tuvo Italia en el norte. Entonces nosotros nos demoramos en aplicar todas las restricciones de vuelos que nos hubieran nosotros ganado mucho tiempo. Entonces, al no aplicar eso, a nosotros se salió un estudio que decía que de cada detectado, en el aeropuerto había 3 personas más que no se detectaban. Entonces, y nuestros controles al inicio fueron muy laxos, ¿no? No cumplían no tenían equipos de protección, no hubo cámaras de térmicas, era un termómetro a distancia, pero unipersonal, y tampoco se aplicaban medidas de cuarentena, de aislamiento domiciliario a los que llegaban en las áreas colindantes. También está el primer caso, ¿no? El primer caso, pues una vez que ya hablas con las autoridades, pues la señora tuvo una actividad social importante. O sea, realmente tuvo muchas reuniones, tuvo mucho contacto con las primeras personas. Y después acordémonos que hubo 2 partidos de fútbol, uno en Los Ríos o en El Oro, no recuerdo, y otro en Guayaquil de la Copa América. Entonces, todas estas cosas es probable, y no se puede decir con fiabilidad, es probable que hayan aumentado el número de casos. Hace unos días el ministro de Salud nos estaba comentando en un aproximado estadístico que se esperaba que el 60% de la población de Ecuador llegue a contagiarse. ¿Qué Así opinas es. acerca de este modelo predictivo? Bueno, a mí me ha preocupado sobremanera las declaraciones del ministro de Salud que dio hace poco, que dijo que en 2 o 3 meses ya se considera una exposición de la población por sobre el 50, el 60%. Pues justamente esa no es la idea, ¿no? Eso me da la impresión de que quisieran flexibilizar las medidas restrictivas en un corto plazo, lo cual podría ser muy peligroso porque puede ser que se aumente un pico y que se colapse más el sistema y tengamos muertes que pudieron
haberse evitado. Es cierto, cuando uno tiene, la población tiene una exposición del 60 a 70%, se logra una inmunidad colectiva, ¿no? Que es lo mismo con las vacunas. Si tú vacunas a la población en un 70 a 80% y ese 70% que ha adquirido una inmunidad adquirida, una vez ya no contagia. Entonces hay un reservorio del 30% que ya no se ve en peligro de contagio, ¿no? Entonces, es cierto, la inmunidad colectiva se logra más o menos en esas tasas, pero la idea es, la estrategia de salud pública es retrasar lo que más se pueda esa exposición hasta que haya un tratamiento específico, hasta que obviamente no se podrá, pero mientras más se logre saber dónde está la epidemia, dónde están los contagios activos, dónde está, controlar bien los cercos epidemiológicos, tú podrás zonificarlo por zonas no geolocalizadas para saber el nivel de riesgo. Entonces, las autoridades sanitarias están trabajando en eso. Y hablando de todo esto de las autoridades, de lo que se está trabajando, de lo que se ha implementado, de los cambios sociales que hemos tenido, ¿qué medidas crees que se deben incrementar hoy en día en Quito para fortalecer la protección a la ciudadanía? Es complicado porque se necesita realmente una concientización muy profunda de la ciudadanía. Nosotros tenemos, me parece que un casi 50-40% de personas en el desempleo, un 30% de personas bajo el nivel de pobreza, viven del día a día, muchos o algunos dan cuentas del mes a mes. Entonces es complicado pedirles sin que haya un sostén del Estado en cuanto a su alimentación, servicios básicos, vivienda. Es complicado pedirles un esfuerzo muy prolongado porque la economía de nuestro país está en una situación muy delicada. ¿Qué se puede hacer? Primero, hay muchas cosas. Recién salió un estudio bueno, más es un estudio, es una especie de artículo de opinión donde el decano de la Facultad de Salud Pública de Harvard proponía una estrategia basada en 6 pasos para aplastar la curva, ya no aplanarla, realmente suprimir la infección en 10 semanas, ¿no? Estamos hablando de 2 meses y medio, pero los pasos para nuestra entornos son muy complicados. Para Estados Unidos puede ser más fácil, pero pedía, por ejemplo, una capacidad de ensayos clínicos o de investigación que estén casi a la par de los eventos que se van dando epidémicos, ¿no? O pedía algo que aquí todavía no ha sucedido, es centralizar la comunicación, la coordinación en una sola cabeza, en una sola autoridad. Y todavía vemos que habla el viceministro, habla el ministro, Guayaquil hace con la alcaldesa una estrategia diferente, en el COE cantonal de Pichinche de Quito igual. Entonces, mientras no haya una cabeza centralizada que logre coordinar esto y una sola voz que logre dirigir esto, es muy complejo porque la coordinación en la gestión en estos casos es fundamental. De hecho, Estados Unidos tiene una figura para las epidemias dentro de su legislación que se llama el SAR. Y el zar pues emula más o menos al poder del zar de Rusia, que era una sola persona que se le delegaba durante la época activa de la epidemia y que se le daba las competencias absolutas dentro de todo el Estado, ¿no? El zar, que ahora es Mike Pence, puede mover fuerza pública, fuerza militar, aviones, buques, controlar a nivel central casi todo, la información y las medidas que va a tomar. Entonces nosotros todavía no hemos centralizado, de hecho a veces hay más fraccionamiento en la gestión y es complicado, ¿no? Entonces ahorita es una brecha muy pequeña de recomendaciones que uno puede hacer, porque uno las di en su momento, pero ahorita ya la crisis sanitaria ya está instalada en el Ecuador, ¿no? Las, las intervenciones que se daban para contención retardada o mitigación, pues en la epidemia ahí se abren ventanas de oportunidad y se las debe tomar en ese momento justo. Si uno se retrasa en eso, ya no tiene el mismo efecto y es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que
gestionar, tenemos dos columnas de gestión. La una es la gestión de la crisis sanitaria en sí, donde se necesita aumentar de manera drástica y desde ya la capacidad hospitalaria. Y para eso se utilizan los hospitales de campaña. Pero hemos visto hospitales de campaña únicamente en Guayaquil y ya deberían haberse proveído y ya deberíamos estar preparándonos para Quito, ¿no? Hospitales de campaña en planicies sumamente amplias que tengan su triaje respiratorio, su área de vestidores, que tengan flujos, que tengan estandos de enfermería, farmacia, depósito de oxígeno, ¿no? Una red de tuberías para gases medicinales, y eso no se hace. De hecho, uno ve y uno sigue la gestión de las autoridades sanitarias y han hecho dos o tres hospitales de campaña en polideportivos, entonces no entran ni 100 camas. Necesitamos un lugar, como un centro de convenciones o algo donde entren 800, 1000 camas. Y necesitamos hacer un triaje, necesitamos hacer un triaje no solo dentro de los hospitales de clasificación, sino un triaje poblacional. Entonces, todavía no se ha socializado cuál es el triaje poblacional. Si eres leve o si eres asintomático, te aíslas voluntariamente, se debe decir cómo tienes que aislarte en tu propio hogar, ¿no? Para no infectar a los demás, porque ¿qué es lo que se ve? Se ve, y en Wuhan se vio que el contagio era intradomiciliario. Una vez que ya se dieron las medidas de cuarentena, se empezaron a contagiar dentro de las casas. Entonces, entonces, la idea es saber aislarse dentro del hogar si eres positivo. Entonces, hay algunos pasos todavía por hacer dentro de la salud pública, especialmente afinar la información epidemiológica que nos va a permitir salir de esto y especialmente mantener una monitorización constante, porque lo más probable es que haya una segunda ola epidémica e incluso una tercera, como pasó con la influenza de la gripe española en 1918. Es la naturaleza de los virus respiratorios. Bueno, Mauricio, yo te tengo también un poco de preguntas que nos ha hecho en nuestras redes sociales. La primera, y como médico, creo que es un tema controversial el hecho de mascarillas. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos te lanza una publicación, la Organización Mundial de la Salud te lanza otra, y tienes distintos expertos o opiniones o países que lanzan su propia política. ¿Tú qué le dirías a la ciudadanía en cuanto al uso de mascarillas? A la gente común que va al supermercado, que va a la tienda, que está saliendo, pues, ¿qué recomendación tú le darías en el uso de mascarilla? A ver, lo ideal sería utilizar mascarilla en toda la fase 3, o sea, cuando hay una transmisión que ha sobrepasado los cercos epidemiológicos. Y eso, al parecer, al no tener información y haber un subdiagnóstico, es probable que sea en la mayoría de las regiones del país, ¿no? Entonces, especialmente en Guayaquil y en Pichincha, estamos completamente seguros. Y en los otros, al tener un subdiagnóstico, yo creo que es mejor prevenir que lamentar, habría que usar mascarillas. Y, pero una cosa es usar mascarillas en un lugar cerrado o en un lugar público, eso es, hay que usarlas de manera obligatoria, ¿no? Y también en lugares abiertos, pero donde haya circulación de personas, digamos, que hay personas que tú no puedes mantener una muy buena distancia entre ellas y pues sería recomendable que tú utilices mascarilla, ¿no? Si estás en un lugar totalmente despejado, estás, digamos, en un parque solo o en un parque y tú ves que hay 3 personas, tú puedes mantener una distancia de 20 metros, de 10 metros, no tiene sentido que utilices una mascarilla. Pero si tú estás en un lugar público, incluso al aire abierto, donde tú no puedes controlar la cercanía o el distanciamiento físico de las personas, utilízala. Y la mascarilla no es la medida principal. La medida principal es el distanciamiento entre las personas, ¿no? Que mínimo debe ser de 1.5 metros y el higiene de las manos. Esas son las dos medidas principales, pero es una barrera física más. El hecho de que tú uses una mascarilla impide que un estornudo o cuando hablamos, cuando expedimos gotículas de saliva, pues impide que la distancia sea mayor. Entonces sí es una medida que impide, ¿no? Y sobre cuáles usar, porque y en eso ya depende la gestión de cuántas tenemos en el país, ¿no?
la CDC y Estados Unidos y algunos países están recomendando estas mascarillas de tela, pero protegen menos la distancia de la saliva con relación a las mascarillas estandarizadas, ¿no? Las quirúrgicas normales que vemos. Correcto. En el mismo contexto, Mauricio, ¿cuál es tu opinión del uso de guantes? También mucha gente esta ahora sale con guantes de látex, de vinilo, pues a los supermercados, a las tiendas. ¿Hay alguna recomendación tal vez que nos puedas mencionar? El guante puede ser una barrera de protección leve si tú estás consciente de que no puedes tocar objetos y tocarte a ti mismo, ¿no? Especialmente en las entradas aéreas. Entonces, básicamente eso. O sea, puedes usarlo, pero si no tienes un gel, es mejor llevar un gel, un alcohol gel en tu bolsillo. Porque si tocas algo, con guantes o sin guantes, te puedes esterilizar, ¿no? O sea, puedes desinfectarte las manos. Es mejor tener eso, pero si puedes utilizar una barrera de protección que son guantes y el alcohol gel y teniendo la conciencia plena de que no te puedes tocarte la cara, y después quitarte los guantes, saber cómo quitarte los guantes, medio complejo, no toda la ciudadanía sabe cómo quitarse los guantes, y después enseguida lavarte las manos, pues, o sea, tampoco es para la prohibición, ¿no? O sea, está bien. No olvidemos que el alcohol gel toma 1 a 2 minutos en desactivar el virus. Entonces hay gente que se pone el alcohol gel ese rato y ya se toca la cara. Entonces no tiene sentido. Entonces esos detallitos, que a veces son detalles bien pequeños, necesita la ciudadanía saber, ¿no? O sea, tú tienes que esperar un rato con el gel en superficies o con el alcohol en superficies y el gel en las manos, al menos un minuto hasta que sea más seguro para ti tocar otras cosas, ¿no? Me gustaría que nos comentes nuevamente en relación a pacientes asintomáticos que puedan tener COVID positivo. ¿Cómo crees tú? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder llegar al diagnóstico de estos pacientes? Aún nos falta probablemente con una mejor detección abrir la definición de caso sospechoso y detectar a todos esos asintomáticos, porque las pruebas de detección se están haciendo para los casos que resultan positivos, para los sintomáticos en contacto con esos casos positivos. O sea, y para los, o sea, no se están haciendo, todavía no se ha abierto la política activa de detección masiva de esos casos. Entonces depende mucho de eso, ¿no? El primer filtro, sí se está utilizando la prueba rápida, a pesar de que tiene un 70% de sensibilidad, de especificidad, un 30% de error, digamos, pero sí se está utilizando esa prueba como un primer filtro y después se está utilizando la PCR, pero mientras esperas el resultado de las PCRs, te vas y te aíslas en tu casa. Esa gestión se necesita, pero para esa gestión se necesita mucho, o sea, saber y tener mucha gente que haga los cercos epidemiológicos y invertirle, ¿no? Se necesita invertir. Entonces, la definición de casos sospechosos también depende de tu capacidad para tener a la mano las pruebas diagnósticas. Perfecto. Mauricio, otra pregunta que queríamos hacerte. Sabes que nos siguen bastante personal de salud, pues somos médicos, entonces tenemos reconocidos, enfermeras, trabajadores de salud, bueno, y un sinnúmero de gente. Tú, a los que están en contacto directo con pacientes sintomáticos, nos consultaban si es que recomendarías distanciamiento de la familia. Es decir, no sé, tú tienes ahí a tus hijos y que tus hijos, no sé, que pasen en la casa de algún familiar cercano. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué opinas tú? Quisiera dar un mensaje al personal sanitario, que aprovecho este espacio porque sé que mucho personal médico y de enfermería auxiliares nos pueden ver. Realmente hay una máxima que es no hacer daño, pero también hay una máxima en la medicina que dice, cuídate primero para curar a los demás. Entonces, sin equipos de protección adecuados y en contacto directo con pacientes, realmente no deberías abocarte a lanzarte a atender un paciente COVID-19, porque va más allá de la vocación. Vas a empeorar, incluso pensando colectivamente, vas a empeorar la epidemia.
¿no? Porque si un personal sanitario, un médico se enferma, le, pensemos fríamente, le está quitando capaz su atención directa a 40 pacientes COVID, ¿no? Entonces se está dando de baja y está afectando la capacidad que tiene la sociedad de dar respuesta. Entonces, tiene que tener el personal sanitario los equipos de protección personal, depende de cada área, ¿no? Obviamente, depende de cada área y cada contacto que se tiene con cada tipo de pacientes. Por eso los triajes y el aislamiento y la reconfiguración de los espacios de los hospitales tienen que estar dedicados a respiratorios y a pacientes que no tienen nada que ver con respiratorio. Hay que aminorar las consultas de todo lo demás, aminorar las cirugías programadas de todo lo demás, quitar el personal administrativo al mínimo posible y coger y hacer la farmacia de crónicos, o sea, la farmacia donde los pacientes que son crónicos, diabéticos, hipertensos, todo lo demás, que acuden a retirar sus medicamentos, debería salir del área del hospital, se debería centralizar la farmacia y que esa receta que tuvieron se actualice automáticamente por 3 meses adicionales, ¿no? Para evitar que los crónicos vayan a retirar sus medicamentos a los hospitales del IES o del MSP. Eso todavía no se ha hecho. Y para el personal sanitario que está en contacto, mantenga el distanciamiento físico incluso con los pacientes que están atendiendo en terapia intensiva. Ustedes tienen que acercarse al paciente de terapia intensiva únicamente para ponerle la medicación, entre todos para ponerle en prono cuando está indicado, por ejemplo, o la persona para hacer un procedimiento donde genere aerosol, ¿no? Como una intubación. De hecho, lo que se está recomendando ahorita es hacer prueba de anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, para saber quién ya tuvo contacto, quién ya ha generado anticuerpos, y esa persona, por ejemplo, un intensivista con anticuerpos, sin que, pues obviamente, sin que descuide sus equipos de protección, debería ser la persona indicada, porque ya tiene una inmunidad adquirida en hacer esos procedimientos como la intubación. Entonces, esas cosas se tienen que considerar y cuando llegues a tu casa, sí necesitas tener algún grado de distanciamiento físico. Yo he visto que hay autoridades locales que quieren habilitar y activistas que quieren habilitar residencias para el personal sanitario. Eso no es una buena idea, porque si un personal sanitario es asintomático y se contagia y después duermen 40, 20 personas del personal sanitario en una especie de residencia, va a contagiar de golpe a un mundo de personal, ¿no? Y mucho personal se va a dar de baja y va a empeorar la cuestión dentro del hospital que está atendiendo. Entonces, la idea es o reacomodar, si estás directamente con pacientes COVID, reacomoda tu hogar, si tu familia puede irse un tiempo hasta que pase la crisis, donde tu suegra, donde su mamá, donde sus padres, o si no, pues si estás directamente tratando a pacientes con COVID, pues si tienes un cuarto con ventilación, pues aléjate un tiempo porque los estás protegiendo a ellos, ¿no? Ten tus propios utensilios, si tienes un baño privado solo para ti, utilízalo solo para ti, jala la válvula con la tapa cerrada porque hay presencia de virus en las heces fecales, ten un basurero de pedal, ¿no? Y eso es para la gente contagiada también dentro de sus hogares, tengan un basurero de pedal, preferiblemente un cuarto con una ventana donde sea aireado. Entonces, ese tipo de lavar tu ropa frecuentemente, tener un buen aseo personal y el personal sanitario, al menos no es para siempre esto, pero es una lucha un poquito en solitario, ¿no? Pero eso es duro, el estrés y la parte emocional del personal sanitario no es fácil y eso les baja incluso las defensas, pero uno tiene que ser positivo y entender que esto dura un tiempo y si mientras más se hacen las cosas con conciencia, menos durará y menos traumático será la epidemia. Hablemos un poco del futuro. ¿Qué va a pasar después? En un futuro, cuando ya se levante la cuarentena, cuando ya la gente salga a la calle, cuando ya empiece a retomar su vida con normalidad, ¿crees que debe existir algunas normativas personales y locales, vendedores ambulantes, supermercados, cines, estadios,
que permitan tomar las precauciones para evitar un nuevo brote, ¿cuáles crees que serían estas medidas y que sean efectivas? No volveremos a la normalidad como que si esto no hubiera pasado, ¿no? Esa normalidad casi en su totalidad, en un 95%, 97%, se dará cuando o haya una inmunidad adquirida o preferiblemente haya la vacuna y pues la mayoría de la población mundial se haya inmunizado, ¿no? O sea, completar el esquema de inmunización. Ahí volveremos a una normalidad casi igual a la que con la que estábamos viviendo previo a esto. Obviamente tendremos probablemente un virus estacional que es 10 veces más mortal que la influenza, ¿no? Entonces, la concientización de las vacunas y del cumplimiento del esquema de inmunización va a ser mucho mayor en la población y el cuidarse va a ser mayor, pero una vez que ya estemos inmunizados, volveremos a la normalidad, pero para eso puede pasar entre año y medio o dos, ¿no? Entonces, esos son los tiempos de la ciencia. A la normalidad será paulatina, será escalonada, será progresiva, tomará su tiempo. Y mientras no haya tratamiento específico y mientras no haya la inmunidad adquirida y colectiva, pues se reformulará muchos negocios y mucha industria. El transporte público no podrá tener esas aglomeraciones que estamos acostumbrados a ver. Los cines tendrán que tener un espacio entre filas y entre asientos. Eh, los juzgados tendrán que ver algún modo telemático de hacer sus audiencias, igual la educación, iremos volviendo poco a poco, pero el distanciamiento físico se mantendrá hasta que haya la vacuna y la higiene de manos será muy consciente en las personas. Eh, Probablemente se vaya abriendo y si hay una buena vigilancia epidemiológica, cada vez que se detecte un pico, entraremos en una fase de cuarentena hasta que ese pico sea controlado y otra vez progresivamente saldremos. Entonces estaremos entre salidas y entradas, ¿no? Eso, al menos eso es lo que se vio en un estudio que hizo el London School of Public Health. Más o menos ese es el escenario que te está relatando, ¿no? Entonces, la idea es esa. La idea es esa. La idea es este mundo cambiado, que no es la primera vez, no es la primera pandemia que la humanidad pasa. También hubo que reformular muchas cosas con la viruela, con el VIH en cuanto al cuidado y a las medidas de barrera durante las relaciones sexuales. Y esta es otra más, y donde tendremos que tener un distanciamiento físico, pues estar atento a cualquier signo o a cualquier contacto y si las autoridades no tienen un buen sistema de monitoreo fortalecido, pues vamos a ver picos mucho más frecuentes. Entonces iremos escalonadamente regresando a la normalidad, pero deberemos cuidar nuestra distancia y pues deberemos tener algún tipo de precauciones. Los eventos masivos no regresarán, se tardará un poco, ¿no? Partidos de fútbol, conciertos. Entonces, la industria de la música, del turismo, todo eso tiene que reformularse, ¿no? Por un tiempo. El virus no va a desaparecer. Nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus. Y todas las consideraciones que tú y las recomendaciones que nos has dado, pues son excelentes. Nosotros las compartimos, las socializamos con nuestras familias, con nuestros pacientes, con nuestros allegados. Te agradezco mucho por todos estos comentarios que nos has dado hoy. Ningún problema, pues con mucho gusto, siempre para informar a la gente que está interesada. Agradecerte por todos los mensajes que nos has podido ayudar y de alguna manera tratar que la gente se informe mejor de una fuente veraz y clara como te consideramos a ti. Muchas gracias. Para finalizar, amigo, quería hacerte una consulta. Si es que hay algún mensaje final que tú les quisieras dejar a los médicos, enfermeras, seguridad, limpieza, técnicos que trabajan y están en el día a día ahí en el frente de batalla, ¿algún mensaje tal vez que tú tengas para ellos? El primer paso a la cura de una pandemia como esta es fortalecer algo que pues, la humanidad ha venido
eh, echando a un lado, que es el sentido de comunión, la empatía entre las personas. La empatía es el primer paso para una cura o para salir de esto y pues volver a nuestras vidas y entender que no tiene sentido una vida individual si no le das un sentido de comunión, ¿no? El individuo es importante, la libertad individual es fundamental, pero si no se llena de un sentido de comunión, de hermandad, no llegas a nada, ¿no? Y nosotros hasta que no concienticemos de eso, no lograremos salir rápido de esto. Y cuando vengan nuevas pandemias, porque vendrán nuevas pandemias, eso es indudable, pues que esa lección no se nos olvide. Y en este momento, que a las personas que están en la primera línea de la batalla o los que están en los sectores que hacen que la vida siga y que mantienen el orden o mantienen pues la distribución o la disponibilidad de comida para todos nosotros, pues, y para todos los ecuatorianos, pues hay que decirles que tengan un solo lema, o sea, que no importa en qué situación estés, si estás enfermo, si estás contagiado, sé que el drama individual es importante, pero también necesitamos una especie de consigna nacional y es que vamos a vencer este virus. Y no importa que si no podemos dar un abrazo a un compañero, o si un compañero está abatido y que el equipo de protección solo te permite verle a los ojos, vele a los ojos y que piense lo mismo, vamos a vencer, no importa lo que nos pase y no importa cuánto sufrimiento haya, ese es el objetivo y pues nadie tiene que distraerse de ese objetivo y hay que poner toda la voluntad, toda la disciplina y todo el amor a las demás personas porque para eso estudiamos. O sea, o sea, si alguien quería saber cuál es el momento de demostrar, es de este, es de este el momento cumbre que habla si nosotros realmente estamos a la altura de la humanidad. Entonces, es este el momento, ya no hay otro. Y para todo servidor público, entonces, este es el momento del servicio. Gracias, Mauricio. Realmente compartimos tu sentimiento de responsabilidad, tu, tu sentimiento hacia nuestros colegas médicos. Compartimos mucho esa vocación que invitas a que tengamos cada uno de nosotros. Así que parte de este espacio era eso. Parte de ese espacio era también poder eh, conversar no solo a la ciudadanía, sino también, como yo te hacía mención en algunas ocasiones, a nuestros propios colegas, a nuestros propios compañeros que quizá también nos pueden ver y enviarles un mensaje de comunión, un mensaje de fuerza, de ánimo, de aliento. Y bueno, de alguna manera nosotros queremos en esta época, somos cirujanos vasculares, pero también echar una manito y nuestro grano de arena en esto también. Así que, pues, Mauricio, nuevamente gracias, un gracias y esperamos estar en contacto contigo de forma directa y que pase esto lo antes posible para poder, ojalá, conversar de forma más cercana. Un abrazo y muchas gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Pues muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación. Te tengo en gran estima, igual ha sido un gusto conocerte, César, y pues de mi parte les mando siempre, especialmente en este momento, fortaleza y pues creo que el hecho de informar es ahorita una gran misión, ¿no? Es una gran tarea, ¿no? No importa en el espacio que estemos, si tenemos capacidad de informar a las personas, yo creo que la información es una de las partes fundamentales de una epidemia. Entonces, pues mi más fraterno saludo, muchas gracias por la invitación y pues por este espacio.